A lo largo de los evangelios, Jesús no solo enseñó sobre el amor y la redención, sino que reveló su poder divino de maneras asombrosas. Hoy exploraremos 7 momentos impresionantes en los que Jesús demostró su divinidad y dejó claro que su autoridad venía directamente del cielo. Prepárate para descubrir cómo este hombre transformó la historia para siempre. Era una noche oscura y el viento rugía con fuerza. Jesús y sus discípulos se encontraban navegando en el mar de Galilea, un lugar conocido por sus repentinas tormentas. En este mar, las tempestades podían surgir en un abrir y cerrar de ojos, y en este caso, la tormenta había llegado de forma brutal. El agua azotaba con furia las velas del barco y las olas parecían engullirlo. Los discípulos, hombres experimentados en el mar, sabían que este no era un evento común. El peligro era real y la vida de todos estaba en juego. El terror se apoderó de ellos. A pesar de haber vivido muchas tormentas, esta era diferente. El viento era tan fuerte, las olas tan altas, que comenzaron a dudar si conseguirían sobrevivir. Pero, en medio de la desesperación, ¿dónde estaba Jesús? En medio de este caos, Jesús estaba dormido en la parte trasera del bote, acostado sobre una almohada. La pregunta que surgió entre los discípulos no era solo de asombro, sino de desesperación. ¿Cómo podía estar dormido en medio de tal tormenta? ¿Cómo podía él, que afirmaba ser el Mesías, estar tan tranquilo cuando todos estaban al borde de la muerte? El miedo de los discípulos los llevó a despertar a Jesús con gritos de angustia. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» La tormenta, el viento y las olas no eran solo una amenaza física, sino que representaban un momento de prueba para su fe. En sus corazones, los discípulos luchaban con la pregunta de si realmente Jesús podía salvarlos. La sensación de que todo estaba perdido era abrumadora, pero Jesús se levantó de su descanso, miró al viento y al mar y con una voz firme y llena de autoridad dijo: «Silencio, cálmate». Fue una orden, no una petición, y en el instante en que esas palabras fueron pronunciadas, el viento cesó y las olas se calmaron. La tormenta desapareció como si nunca hubiese existido. El mar se quedó en completo silencio y la calma fue inmediata. Los discípulos, aún asombrados, se miraban unos a otros, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. En medio de su desconcierto, se hacían una sola pregunta: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El poder de Jesús era indiscutible. No solo tenía poder sobre los espíritus, la enfermedad o la muerte, sino que, como el Creador mismo, tenía dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, cae gravemente enfermo. Sus hermanas, Marta y María, al ver su estado, envían un mensaje urgente a Jesús diciéndole: «Señor, el que amas está enfermo». La noticia llega a Jesús mientras él estaba en otro lugar y sus discípulos esperan que se apresure para sanar a su amigo. Sin embargo, Jesús responde de manera sorprendente. En lugar de apresurarse a ir, él les dice a sus discípulos: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Aunque la situación parecía desesperada, Jesús decide quedarse 2 días más donde estaba. ¿Por qué este retraso? Para los discípulos y para las hermanas de Lázaro, parecía que Jesús estaba ignorando su dolor, pero en realidad, él tenía un plan mucho mayor. Al retrasarse, él estaba estableciendo el escenario para algo que mostraría claramente su poder divino. Después de esos 2 días, Jesús le dice a sus discípulos que es hora de ir a Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro. Cuando llegan, Lázaro ya ha muerto
y ha estado en la tumba durante 4 días. La situación de Lázaro parecía definitiva. Marta, al escuchar que Jesús se acercaba, corre a su encuentro. Llena de tristeza y desesperación, le dice a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Sus palabras reflejan el dolor y la confusión que muchos sienten cuando las oraciones no son respondidas como esperan. Pero Jesús, con su mirada compasiva, le responde: «Tu hermano resucitará». Marta, confiada en la resurrección futura, le responde que sabe que Él resucitará en el último día. Pero Jesús le dice algo que cambiaría todo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Este es un momento clave, donde Jesús revela su identidad divina. No solo promete la resurrección en el futuro, sino que Él mismo es la fuente de la resurrección y la vida. Este milagro será la prueba más grande de que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Al llegar a la tumba de Lázaro, Jesús pide que quiten la piedra que sellaba la entrada. Marta, aún preocupada por el olor, duda un momento, pero Jesús le recuerda: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Y luego, con una voz llena de autoridad, Jesús ora al Padre diciendo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Luego, con un poder que solo Él posee, Jesús llama en voz alta: «Lázaro, ven fuera». En ese instante, algo increíble sucede. Lázaro, que llevaba 4 días muerto, sale de la tumba, envuelto en sus vendas funerarias. La multitud, asombrada, no puede creer lo que está viendo. El poder de Jesús sobre la muerte es absoluto. La resurrección de Lázaro no es solo una restauración física, es una demostración del poder divino que solo Dios puede poseer. Este milagro de resurrección tiene un impacto profundo en todos los presentes. Jesús no solo muestra su poder sobre la muerte, sino que, a través de este acto, confirma su identidad divina. Él es la vida, y en Él la muerte no tiene la última palabra. Y en medio de todo este milagro, hay un momento que nos revela el corazón de Jesús. En Juan 11:35, la Biblia dice que Jesús, al ver el dolor de Marta y María y darse cuenta de que su querido amigo había muerto, lloró. Este momento en el que Jesús llora muestra que Él no solo vino a hacer milagros, sino a identificarse con el dolor humano, a estar presente en nuestras luchas. Y al mismo tiempo, nos recuerda que Él tiene el poder de transformar el dolor en esperanza y la muerte en vida. Un día, Jesús toma a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a una montaña alta. No les da muchas explicaciones, pero lo que sucedió en esa montaña cambiaría para siempre la forma en que ellos entenderían a Jesús. Al llegar a la cima, algo extraordinario ocurre. Jesús comienza a transfigurarse delante de ellos. Su rostro resplandece como el sol y sus ropas se vuelven tan blancas como la luz más pura, brillando con una intensidad que no podían imaginar. Este no era un simple cambio físico, era una manifestación de su gloria divina. En ese momento, los discípulos no solo están viendo a un hombre, sino al Hijo de Dios, revelando la luz que solo Él puede ofrecer. Y como si esto no fuera suficiente, 2 figuras aparecen junto a Jesús, Moisés y Elías. Moisés, el líder que guió a los israelitas fuera de Egipto, y Elías, el profeta que desafió la idolatría en Israel. Los discípulos, atónitos, ven cómo Jesús habla con ellos, discutiendo sobre lo que estaba por suceder. Pedro, abrumado por la magnitud de lo que está sucediendo, se apresura a hablar. «Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, una para Moisés
y una para Elías. Pero antes de que pueda decir más, una nube luminosa los cubre por completo, y de la nube resuena una voz poderosa que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». La voz de Dios mismo, desde el cielo, confirma quién es realmente Jesús. En ese momento, los discípulos caen al suelo, aterrados por la voz de Dios y la gloria que están presenciando. Pero Jesús se acerca a ellos, los toca y les dice: «Levantaos, no temáis». Al mirar alrededor, ya no ven a Moisés ni a Elías, solo a Jesús, con su rostro resplandeciente aún brillando con la gloria divina. La transfiguración de Jesús fue un momento clave en su ministerio. Este no fue solo un milagro impresionante, sino una clara revelación de quién es Él realmente, el Hijo de Dios, lleno de gloria, poder y autoridad. En un día como cualquier otro, Jesús se encuentra en una intensa conversación con los líderes religiosos de su tiempo. Están discutiendo sobre su autoridad, sobre su identidad y sobre las afirmaciones que Él ha hecho acerca de sí mismo. Los fariseos, líderes que se enorgullecían de su conocimiento de las Escrituras, no podían aceptar lo que Jesús les estaba diciendo. Pero Jesús, con una claridad y autoridad que solo Él posee, les lanza una afirmación que en ese momento no solo desconcertó a sus oyentes, sino que reveló algo más grande. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estas palabras fueron revolucionarias. Jesús no simplemente dijo que existía antes que Abraham, el patriarca fundamental de la fe judía. Él no dijo: antes que Abraham fuera, yo existía. No. Jesús usa una expresión que va más allá de una mera declaración sobre su preexistencia. Él dice: yo soy. Estas dos palabras, yo soy, no son casuales. Para cualquier judío, estas palabras tienen un significado profundo y sagrado, un vínculo directo con Dios mismo. El nombre yo soy es el mismo nombre que Dios usó cuando se reveló a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3:14. Cuando Moisés le preguntó a Dios quién lo enviaba para liberar a los israelitas, Dios respondió: yo soy el que soy. Es el nombre divino, el nombre eterno, que significa la autoexistencia y la soberanía absoluta de Dios. Al usar ese nombre, Jesús no solo afirmaba ser más grande que Abraham, sino que se identificaba directamente con Dios mismo, el creador del universo. Después de un milagro impresionante en el que Jesús alimentó a una multitud de miles con solo 5 panes y 2 peces, las multitudes lo siguieron, buscando más señales de su poder. Pero Jesús, viendo sus corazones, les hace una revelación aún más profunda. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Estas palabras no solo buscan satisfacer el hambre física, sino que tocan lo más profundo de la necesidad humana, el hambre espiritual. Jesús no estaba hablando solo de pan común, sino de algo mucho más esencial. Él es el alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas del alma. A lo largo de la historia, el pan ha sido considerado un símbolo de sustento y vida. Pero Jesús, al decir que Él es el pan de vida, nos revela que solo Él puede llenar el vacío interior, la sed espiritual que no se puede saciar con nada de este mundo. Esta declaración va más allá de la satisfacción momentánea. Es una invitación a encontrar la vida eterna en Él. Jesús nos ofrece algo que trasciende nuestras necesidades físicas, una relación con Él que nos da propósito, paz y un futuro seguro. El que viene a mí nunca tendrá hambre, dice, porque solo Él puede darnos lo que realmente necesitamos para vivir plenamente.
En la ciudad de Capernaum, Jesús se encontraba en una casa, rodeado por una multitud que no cabía más. La gente había oído hablar de sus milagros y querían verlo con sus propios ojos. Entre la multitud se encontraba un hombre paralítico. La Biblia no nos dice cuánto tiempo había sido paralítico, pero sí sabemos que su condición lo había mantenido completamente inmóvil. Probablemente había dependido de otros para todo, moverse, alimentarse y vivir una vida que para muchos era incompleta. Este hombre no estaba solo. 4 amigos, llenos de fe y esperanza, habían oído hablar de Jesús y creían que él podría sanarlo. Decidieron llevarlo ante él, pero al llegar se encontraron con un problema. La casa estaba tan llena que no podían ni acercarse a la puerta. Pero estos hombres no se rindieron. Sin pensarlo 2 veces, subieron al techo de la casa, despejaron un área de las tejas y con valentía descendieron a su amigo en una camilla, justo frente a Jesús. Jesús mira al paralítico y en lugar de sanar su cuerpo de inmediato, pronuncia una palabra que hace que todos se queden en silencio. Hijo, tus pecados te son perdonados. Para muchos, este era un momento desconcertante. ¿Por qué Jesús habla de perdón de pecados cuando lo que este hombre necesita es ser sanado físicamente? Los fariseos, escandalizados, murmuran entre sí: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo sus pensamientos, Jesús les responde con una pregunta desafiante. ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu camilla y vete? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados, luego, para demostrar la magnitud de su autoridad, Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ante la mirada incrédula de todos, el hombre se levanta. Su cuerpo, que había estado inmóvil durante tanto tiempo, cobra vida. Se levanta, toma su camilla y camina. Este momento no solo demuestra que Jesús tiene poder para sanar, sino que a través de sus palabras revela su autoridad divina. Solo Dios tiene la capacidad de perdonar los pecados y Jesús lo estaba haciendo en frente de todos. La historia de Jesús no terminó con su crucifixión. De hecho, su sacrificio en la cruz fue solo la parte final de un plan mucho más grande y glorioso. En la madrugada del primer día de la semana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, un terremoto sacudió la tierra. Un ángel del Señor descendió del cielo y con un resplandor tan brillante que iluminó toda la tumba, removió la piedra que sellaba el sepulcro. Aquellos que esperaban encontrar un cuerpo muerto, encontraron un vacío. La tumba estaba vacía. Cuando las mujeres que seguían a Jesús llegaron al sepulcro, se encontraron con la escena más increíble que podrían haber imaginado: la tumba vacía. Un ángel les dijo: no temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Las palabras del ángel retumbaban en sus corazones. Jesús había vencido la muerte, tal como él mismo había prometido. Este momento marca la victoria definitiva de Jesús sobre la muerte. La resurrección no solo valida todo lo que él enseñó y todo lo que él era, sino que es la prueba irrefutable de que él era quien dijo ser: el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús es el sello de la promesa de vida eterna para todos los que creen en él. Mientras las mujeres iban a contar a los discípulos lo que sucedió, Jesús mismo se les apareció. Ellas, llenas de temor y alegría, se postraron ante él, reconociéndolo no solo como su maestro, sino como el Salvador resucitado. Jesús les dijo: no temáis, id,
Avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. La muerte no tenía poder sobre él. Jesús había derrotado a la muerte y con ello había abierto el camino para nuestra propia resurrección. A lo largo de la historia, Jesús no solo demostró ser un hombre sabio o un líder carismático. Él demostró, a través de hechos y milagros, que Él es mucho más. Él es el Hijo de Dios, el Creador hecho carne y el Salvador de la humanidad. Desde calmar la tormenta con solo una palabra hasta resucitar de entre los muertos, Jesús dejó claro que su divinidad no era solo una afirmación, sino una realidad palpable. Hoy te invita a seguirle, a confiar en Él y a experimentar su poder en tu vida. Porque Jesús no solo es un personaje de la historia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en Él tú también puedes encontrar la vida que realmente buscas. Si este video te ha inspirado, me encantaría que te suscribas a nuestro canal. Aquí publicamos contenido con frecuencia, no solo para entretener, sino para edificar y acercarte más a Dios. Queremos que te llenes de su palabra, descubras sus obras y maravillas a lo largo de la historia. Si deseas apoyar nuestra misión, suscríbete, deja un like y comparte este video con más personas que puedan necesitar escuchar este mensaje. Te dejo otros videos que seguramente te interesarán. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe siempre en tu camino.